Hoy quiero invitarte a un viaje de fe y esperanza. A través de esta reflexión, descubriremos juntos cómo Dios, en su inmenso amor y poder, es experto en tomar lo imposible y transformarlo en milagros sorprendentes. No importa cuán grande sea el obstáculo, ni cuán profunda sea la herida. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Su poder opera en lo invisible, y su mano mueve lo que nosotros jamás podríamos mover por nuestras propias fuerzas. Como dice la Biblia, porque para Dios nada hay imposible. Lucas 1:37. Esto nos recuerda que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, el poder de Dios no lo es. Él puede hacer lo que parece impensable, y su poder se manifiesta precisamente cuando lo humano no puede más. Acompáñame hasta el final de este mensaje. Vamos a recorrer ejemplos bíblicos llenos de vida. Vamos a extraer principios que podrás aplicar en tu día a día. Y sobre todo, vamos a recordar que no estás solo ni olvidado. Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Antes de comenzar, quiero invitarte a seguir el canal. Al hacerlo, no solo fortalecerás tu fe, sino que también te unirás a una comunidad que busca crecer espiritualmente y encontrar respuestas en la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Así que si alguna vez has sentido que lo imposible pesa demasiado sobre tus hombros, quédate conmigo. Hoy descubriremos que en manos de Dios, lo imposible no es un final, sino el escenario perfecto para su gloria. Dios no está limitado por lo imposible. Su naturaleza es tan grande y perfecta que supera cualquier límite humano. Mientras nosotros vemos barreras, Dios ve oportunidades para manifestar su gloria. Lo que para el ser humano resulta inalcanzable, para Él es apenas el principio de algo maravilloso. Su poder no tiene fronteras, y su voluntad es absolutamente perfecta. Por eso, cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, no debemos olvidar quién es nuestro Dios, aquel para quien nada es imposible. La Biblia nos recuerda esta verdad de manera poderosa en Lucas 1:37, con la historia del anuncio del nacimiento de Jesús a María. María, una joven de Nazaret, recibió la visita del ángel Gabriel, quien le anunció que sería la madre del Salvador. María, al escuchar estas palabras, se turbó y se preguntó, ¿cómo será esto puesto que soy virgen? Lucas 1:34. El ángel le respondió que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que el poder de Dios la cubriría con su sombra, lo que permitiría que concebera al Hijo de Dios. Nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37, le aseguró el ángel. María aceptó con fe el plan divino y respondió, «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Con esta respuesta, María demostró una total confianza en que, para Dios, nada es imposible, aceptando el milagro sin dudar de su poder y voluntad. Esta historia no solo muestra el poder sobrenatural de Dios, sino también la necesidad de confiar en Él cuando nos enfrentamos a circunstancias que escapan a nuestra lógica. Muchas veces, cargamos con situaciones que consideramos imposibles de resolver. Una enfermedad que no mejora, una relación rota, un sueño que parece cada vez más lejano. Y en medio de esas circunstancias, olvidamos poner todo en las manos de aquel que puede hacer lo que nosotros no podemos. ¿Te has detenido a pensar en qué situaciones de tu vida has considerado imposibles y has olvidado poner en manos de Dios? Quizá hayas orado al principio, pero con el tiempo, la duda o el cansancio te hicieron bajar los brazos. Hoy, el Señor te recuerda que para Él no hay límites. Él sigue teniendo el poder de cambiar cualquier situación, de abrir caminos en medio del desierto y de dar vida donde parece que todo está perdido. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios y le entregamos aquello que creemos imposible, abrimos la puerta para que su poder actúe de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Él no siempre responde como esperamos, pero siempre responde de acuerdo a su perfecta voluntad y en el momento exacto. Ahora veamos cómo la fe puede desatar el poder de Dios, aún en los momentos que parecen imposibles.
La fe que mueve montañas no es simplemente un deseo optimista de que algo suceda, es una confianza profunda en el carácter de Dios y en su poder para actuar. La fe auténtica va más allá de creer que Dios puede hacer algo. Se trata de confiar plenamente en que Él hará lo que sea mejor conforme a su perfecta voluntad. Esta fe verdadera no se basa en nuestras emociones ni en las circunstancias, sino en quién es Dios. Y es precisamente esa fe la que abre el camino para que veamos milagros en nuestras vidas. Jesús nos enseñó acerca de este tipo de fe en Mateo 17:20 cuando dijo: «Por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible». La fe del tamaño de una pequeña semilla puede lograr lo que parece inalcanzable, no porque nosotros tengamos poder, sino porque depositamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Un ejemplo impactante de esta fe lo encontramos en la historia del centurión romano. Este hombre, a pesar de no pertenecer al pueblo de Israel, reconoció la autoridad de Jesús de una manera extraordinaria. Cuando su siervo, a quien amaba mucho, estaba gravemente enfermo, el centurión no pidió una visita presencial, ni tampoco necesitó ver señales físicas para creer. Él dijo: «Solo di la palabra, y mi siervo sanará». Esa fe tan sencilla, pero tan profunda, asombró a Jesús. Y por esa fe, el siervo fue sanado en ese mismo momento. El centurión entendió algo que muchos aún no comprenden. La autoridad de Cristo trasciende el espacio, el tiempo y toda limitación humana. Esta es precisamente la fe que debemos tener en Dios, una fe que confía plenamente en su palabra, sin necesidad de ver para creer, sabiendo que su poder es infinito y su fidelidad jamás falla. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo podrías fortalecer tu fe hoy para ver a Dios obrar en lo imposible? Tal vez necesites pasar más tiempo en su palabra, recordando sus promesas. Tal vez sea momento de hablar con Dios con sinceridad, expresándole tus miedos y pidiéndole que aumente tu fe. Cada pequeño paso de confianza que damos, Dios lo honra y nos guía a una relación más íntima y poderosa con Él. Fortalecer nuestra fe no significa nunca dudar o sentir temor, sino aprender a volver siempre a Dios, incluso cuando el camino se vea oscuro. Cada oración, cada acto de obediencia, cada renuncia a nuestros propios razonamientos para confiar en su sabiduría, es una semilla de fe que Él hace crecer. Después de comprender el papel de la fe, exploraremos cómo Dios usa nuestras debilidades para manifestar su gloria. Dios no necesita de nuestra fuerza para cumplir sus propósitos. De hecho, es en nuestras debilidades donde Él se glorifica de manera más evidente. Muchas veces pensamos que tenemos que ser lo suficientemente fuertes, sabios o capaces para servir a Dios, pero en realidad, Él busca corazones dispuestos, no perfección humana. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y nos rendimos a su poder, entonces su fuerza se perfecciona en nosotros. Así lo entendió el apóstol Pablo cuando escribió en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: «Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo experimentó en carne propia lo que significa depender totalmente de Dios. Aunque era un hombre de gran fe y servicio ferviente, cargaba con un aguijón en la carne, una debilidad que constantemente lo recordaba de su necesidad de la gracia divina. Pablo oró varias veces para que Dios le quitara ese aguijón, pero en lugar de removerlo, el Señor le aseguró que su gracia sería suficiente y que en esa debilidad su poder se manifestaría de manera aún más gloriosa. Esta enseñanza es profundamente liberadora. Nos recuerda que no es necesario esconder nuestras limitaciones ni vivir frustrados por aquello que sentimos que nos falta. Dios no se limita por nuestras incapacidades, al contrario, las usa como escenario para desplegar su gloria. Cada vez que enfrentamos algo que nos supera, tenemos la oportunidad de ver a Dios actuar de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. ¿Estás permitiendo que Dios transforme tus debilidades en oportunidades para su gloria?
Quizá has estado luchando en tus propias fuerzas, intentando solucionar todo por ti mismo. Tal vez has sentido que no eres suficiente para cumplir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Pero hoy, Él te invita a entregarle cada fragilidad, cada temor, cada inseguridad, para que su poder se perfeccione en ti. No se trata de fingir que somos fuertes, sino de ser sinceros con Dios, permitiéndole obrar en nosotros tal como somos. Cuando nos vaciamos de nuestro orgullo y nos rendimos humildemente, dejamos espacio para que su Espíritu Santo llene nuestras vidas de un poder que no viene de nosotros, sino de Él. Así, cada debilidad se convierte en un testimonio viviente de la fidelidad y la grandeza de Dios. Siguiendo esta reflexión, descubriremos cómo la obediencia sencilla puede desatar milagros extraordinarios. La obediencia, aunque a veces nos resulte difícil o ilógica, es un ingrediente esencial en la manifestación de los milagros de Dios. Cuando obedecemos a pesar de nuestras dudas, estamos demostrando fe y humildad, reconociendo que sus caminos son más altos que los nuestros. Es en esos momentos, cuando actuamos confiando más en su palabra que en nuestra lógica, que vemos cómo el cielo se mueve a nuestro favor. En Lucas 5:4, Jesús le dice a Simón Pedro: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Pedro y sus compañeros habían trabajado toda la noche sin pescar absolutamente nada. Humanamente hablando, no tenía sentido volver a lanzar las redes. Era cansancio tras cansancio, esfuerzo sin resultados. Sin embargo, Pedro eligió obedecer diciendo: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Lucas 5:5. Ese acto de obediencia, pequeño pero significativo, abrió la puerta a un milagro tan grande que las redes comenzaron a romperse de la cantidad de peces. Este relato nos enseña que muchas veces, antes de ver la respuesta que anhelamos, Dios nos pedirá un paso de fe, un acto de obediencia que tal vez desafíe nuestra lógica o nuestra comodidad. Tal vez hoy Dios te está pidiendo algo que no entiendes del todo. Perdonar a alguien, dar un paso de fe en algún proyecto, ser fiel en algo pequeño, permanecer firme en la oración aunque no veas cambios inmediatos. A veces esperamos ver primero para creer, pero en el reino de Dios, primero creemos y luego vemos. La obediencia no siempre traerá resultados instantáneos, pero siempre traerá el respaldo de Dios. Él honra a quienes confían en su dirección más que en sus propios razonamientos. Cada pequeño acto de obediencia es una semilla plantada que, en el tiempo de Dios, dará fruto abundante. Así que, aunque no comprendas completamente lo que Dios te está pidiendo, da ese paso con fe. Él está en control, y tu obediencia puede ser el inicio de algo mucho más grande de lo que imaginas. Ahora que hemos reflexionado sobre la importancia de la obediencia, es momento de explorar cómo Dios responde a nuestras oraciones cuando perseveramos en fe. La oración persistente es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orad sin cesar, recordándonos que la oración no es una actividad ocasional, sino un estilo de vida. Esta constante comunicación con Dios es lo que mantiene nuestra fe activa, nuestra esperanza viva y nuestra conexión con Él fortalecida. No es una oración repetitiva sin corazón, sino una oración sincera que surge de la necesidad y el deseo de ver el mover de Dios en nuestras vidas. En 1 Reyes 18:41-45, el profeta Elías muestra una gran perseverancia en la oración ante una situación crítica. Después de un largo periodo de sequía en Israel, Elías oró insistentemente pidiendo a Dios que enviara lluvia. A pesar de la ausencia de nubes en el cielo, el profeta continuó orando con fe. Le pidió a su siervo que mirara hacia el mar varias veces, y finalmente, después de orar por séptima vez, el siervo vio una pequeña nube en el horizonte, que fue suficiente para que Elías supiera que la lluvia estaba por venir. En ese momento, Elías confió plenamente en la respuesta de Dios, y poco después,
una gran tormenta se desató, trayendo la tan esperada lluvia. Este evento demuestra que la oración persistente, realizada con fe, puede traer milagros, ya que Dios responde a las oraciones de acuerdo con su tiempo y voluntad perfecta. Este relato nos enseña la importancia de persistir en la oración, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas. Dios escucha nuestras oraciones desde el primer momento, pero a veces las respuestas se retrasan por razones que no comprendemos. La perseverancia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a confiar más profundamente en que Dios tiene el control y responde en su tiempo perfecto. La historia de Elías nos recuerda que, aunque no veamos resultados inmediatos, debemos seguir confiando y orando con persistencia, sabiendo que Dios está siempre obrando. Ahora veremos cómo el tiempo de Dios, aunque diferente al nuestro, siempre es perfecto para obrar lo imposible. Vivimos en un mundo donde la inmediatez es la norma y donde todo parece tener que suceder a nuestra velocidad. Sin embargo, cuando se trata de los planes de Dios, Él no se mueve según nuestra impaciencia. Él tiene un calendario divino que no solo está más allá de nuestra comprensión, sino que siempre resulta en lo mejor para nosotros. Aunque a veces nos resulta difícil ver el panorama completo, Dios sabe exactamente lo que estamos necesitando y cuándo debemos recibirlo. Es en medio de nuestras esperas, cuando parece que nada está sucediendo, cuando Dios está obrando de maneras que no podemos ver. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Abraham y Sara, quienes fueron prometidos un hijo cuando ya humanamente parecía imposible. En Génesis 17, Dios le dijo a Abraham que sería el padre de muchas naciones y que su esposa Sara, a pesar de su avanzada edad, daría a luz a un hijo. Aunque parecía que el tiempo de Dios se demoraba, Él no solo cumplió su promesa, sino que lo hizo en el momento perfecto, dejando claro que fue un milagro divino. Como nos recuerda la palabra en Eclesiastés 3:11, Él hace todo hermoso en su tiempo, recordándonos que su calendario siempre es perfecto, incluso cuando no entendemos el proceso. El nacimiento de Isaac fue un testimonio poderoso de cómo, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario, el tiempo de Dios es perfecto. Abraham y Sara tuvieron que esperar muchos años, y durante ese tiempo, enfrentaron momentos de desesperación, pero al final, su fe fue recompensada. Este milagro no solo fue un regalo de un hijo, sino un recordatorio de que Dios cumple su palabra, incluso cuando nuestra paciencia y nuestra comprensión parecen agotarse. A veces, la espera puede ser difícil, y nuestras ansias de control nos hacen querer acelerar el proceso. Pero al igual que con Abraham y Sara, debemos confiar en que el tiempo perfecto de Dios traerá lo mejor para nuestras vidas. Aunque no comprendamos todo lo que sucede mientras esperamos, debemos aprender a descansar en la certeza de que su tiempo es perfecto y que Él está orquestando cada detalle para nuestro bien. Ahora, profundizaremos en cómo la gratitud puede transformar nuestra perspectiva mientras aguardamos el milagro que Dios tiene preparado para nosotros. La gratitud es un acto poderoso que refleja nuestra confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos señales visibles de su intervención. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos instruye a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este versículo no solo nos llama a ser agradecidos por lo que tenemos, sino también por lo que aún está por venir, especialmente cuando estamos esperando algo de parte de Dios. La gratitud en medio de la espera no es algo fácil. Por lo general, la espera está llena de incertidumbre, dudas y frustración. Sin embargo, cuando decidimos agradecer a Dios, aun cuando no entendemos lo que está sucediendo, estamos declarando que confiamos en su plan. Es un acto de fe, un reconocimiento de que Él tiene el control y que su tiempo es perfecto. Un ejemplo claro de gratitud en la espera lo encontramos en la historia de Jesús alimentando a los 5,000, un milagro que destaca cómo la gratitud y la fe en Dios pueden transformar nuestras circunstancias. En Juan 6:1-14,
Jesús se encontraba con una multitud que lo seguía, y al ver que no tenían qué comer, le preguntó a Felipe qué harían para alimentarlos. Felipe, desconcertado, respondió que incluso 200 denarios no serían suficientes para comprar comida para todos. Sin embargo, Andrés, otro de los discípulos, le dijo que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué eran esos pocos alimentos para tantas personas? Aquí es donde ocurre el milagro. Jesús tomó los panes y los peces, miró al cielo, dio gracias a Dios, y luego comenzó a repartir el alimento entre la multitud. A pesar de que parecía imposible alimentar a tantas personas con tan pocos recursos, la acción de dar gracias antes de ver el milagro fue lo que marcó la diferencia. Jesús no esperó a ver el milagro antes de dar gracias. Él confió en que, aunque las circunstancias no lo mostraban, Dios proveería lo necesario. Gracias a esa acción de gratitud y fe, los 5 panes y 2 peces fueron multiplicados de manera asombrosa, y todos se alimentaron hasta quedar satisfechos, con 12 canastas sobrantes de lo que había sido inicialmente tan poco. Este acto de agradecimiento antes de ver el milagro es un modelo para nosotros. A menudo, nuestras vidas están llenas de incertidumbres, y podemos sentir que nuestros recursos son limitados para enfrentar lo que tenemos por delante. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos enseña que, aunque no siempre veamos cómo se resolverán nuestras circunstancias, podemos dar gracias por lo que sabemos que Dios puede hacer. La gratitud no es solo una respuesta a lo que ya hemos recibido, sino una forma de reconocer que Dios tiene el control y puede proveer lo necesario, incluso cuando todo parece imposible. Este milagro demuestra que Dios puede multiplicar lo que tenemos cuando confiamos en Él y lo ofrecemos con un corazón agradecido. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos estar seguros de que Él responderá en su tiempo perfecto. Así, practicar la gratitud mientras esperamos no solo honra a Dios, sino que también prepara nuestro corazón para lo que Él está por hacer. Nos mantiene firmes en nuestra fe, recordándonos que cada paso que damos es parte de su plan perfecto. Ahora, siguiendo este principio, descubriremos cómo las pruebas también preparan el terreno para los milagros. Las pruebas que enfrentamos en la vida no deben ser vistas como castigos, sino como oportunidades de crecimiento espiritual. En Santiago 1:2 se nos instruye: «Considerad todo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas». Este versículo nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de ver las pruebas como algo negativo o injusto, debemos entender que son momentos de entrenamiento que Dios permite para prepararnos para lo que está por venir. En nuestra vida cristiana, las pruebas son esenciales para el proceso de maduración. No podemos esperar recibir los milagros de Dios con un corazón preparado si no pasamos por pruebas que nos enseñen a depender completamente de Él. A través de las dificultades, Dios nos forma, nos purifica y nos hace más fuertes en la fe. Él usa estos momentos para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera, desarrollando en nosotros la paciencia, la humildad y la perseverancia. Un ejemplo claro de cómo las pruebas pueden llevar a un milagro es la historia de la apertura del Mar Rojo. Después de que el pueblo de Israel fuera liberado de la esclavitud en Egipto, llegaron a una encrucijada. Frente a ellos estaba el vasto Mar Rojo, y detrás venía el ejército egipcio con la intención de atraparlos. La situación era desesperante, ya que no había forma humana de escapar. El mar bloqueaba el camino, y el ejército venía por detrás. Los israelitas estaban atrapados entre la espada y la pared, y su fe fue puesta a prueba de manera extrema. En medio de esta prueba, Dios le dio instrucciones a Moisés para que extendiera su bastón sobre el mar. Al obedecer, sucedió el milagro. Y el Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, y se dividirán las aguas, y los hijos de Israel irán por en medio del mar en seco». Éxodo 14:16. Moisés obedeció, y el mar se dividió en dos, creando un camino seco a través de las aguas. Los israelitas pudieron caminar a salvo,
mientras el mar se levantaba como muros a su alrededor. Este milagro no solo rescató a los israelitas, sino que también les mostró que, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles, Dios es capaz de obrar milagros cuando confiamos en Él. Las pruebas, aunque duras y aparentemente sin solución, son una oportunidad para experimentar el poder de Dios. A través de este milagro, Dios no solo salvó a su pueblo, sino que demostró que su poder no tiene límites y que, cuando seguimos su dirección, Él puede abrir un camino donde no parece haber ninguno. De igual manera, nuestras pruebas tienen un propósito divino. Aunque en el momento puedan parecer inmerecidas o abrumadoras, debemos recordar que Dios no las permite sin razón. Él está trabajando en nosotros para que podamos ser testigos de su poder y fidelidad cuando el milagro se haga realidad. Cada prueba es una oportunidad para que nuestra fe crezca y se haga más firme. No se trata solo de la lucha, sino de lo que Dios está formando en nosotros a través de ella. Es importante también entender que nuestras pruebas no solo nos afectan a nosotros, sino que tienen el potencial de impactar a otros. El testimonio de cómo hemos superado dificultades por la gracia de Dios puede inspirar a otros a mantener la fe en sus propias pruebas. Nuestro testimonio se convierte en una herramienta poderosa que Dios usa para alentar y fortalecer a quienes nos rodean. Así que, en medio de la prueba, podemos preguntarnos, ¿qué enseñanza crees que Dios está formando en ti a través de lo que enfrentas hoy? Las pruebas son solo una etapa en el proceso divino de transformación, y en ellas, Dios está preparando algo grande para nosotros. Ahora, con esta comprensión, veremos cómo los milagros de Dios también sirven como un testimonio poderoso para otros. Cuando Dios interviene en nuestras vidas y realiza lo imposible, no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también impacta a todos aquellos que están cerca de nosotros. Cada milagro que experimentamos se convierte en un testimonio vivo de su poder, y al compartirlo, extendemos la mano de su gracia y amor a aquellos que nos rodean. Nuestra vida, transformada por su intervención divina, se convierte en una herramienta poderosa para proclamar su gloria y hacer que otros vean la magnificencia de su obra. El milagro de la resurrección de Lázaro es un claro ejemplo de cómo Dios utiliza los milagros para fortalecer la fe de aquellos a quienes ama, y también para tocar las vidas de muchas otras personas. Cuando Lázaro fue resucitado, no solo su familia experimentó la maravilla de este acto divino, sino que muchos otros, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Este milagro no fue solo un acto de compasión hacia una familia que sufría, sino un testimonio para toda una comunidad que vería en este evento la evidencia clara de que Jesús era el Mesías prometido. De la misma manera, los milagros que Dios realiza en nuestra vida no están destinados únicamente para nuestro beneficio personal. Si bien cada milagro es una bendición inmensa que fortalece nuestra fe y nos acerca a Dios, también tienen el propósito de ser un faro de esperanza para otros. Cuando compartimos las experiencias de cómo Dios nos ha sanado, restaurado o proporcionado en momentos de necesidad, estamos declarando su poder y su amor. Nuestra vida, transformada por Él, se convierte en un testimonio de que lo imposible se hace posible cuando Dios está en control. El Salmo 96:3 nos llama a proclamar su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Este mandato no solo se refiere a la proclamación de la creación, sino también a la proclamación de los milagros que Él ha realizado en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Al compartir nuestras historias, nuestras luchas, y cómo Dios intervino, inspiramos la fe de aquellos que tal vez están pasando por momentos difíciles y no pueden ver la luz al final del túnel. A través de nuestro testimonio, Dios no solo fortalece nuestra propia fe, sino que lleva a otros a acercarse más a Él. La invitación es a no guardar silencio sobre lo que Dios ha hecho. ¿Cómo puedes compartir los milagros que has experimentado? Tal vez con un amigo que necesita ánimo, o a través de una conversación casual,
donde tu testimonio pueda ser el catalizador de fe para otro. Cada palabra, cada historia, cada milagro compartido es una semilla plantada en el corazón de quienes nos rodean. Al final, recordemos que el propósito de los milagros no es solo nuestro, sino que a través de ellos, Dios se glorifica y lleva a otros a la fe. Sigamos compartiendo, con humildad y gratitud, los grandes actos de su amor y poder, para que su reino se expanda a través de nosotros. Dios sigue siendo el mismo Dios de milagros que encontramos en las Escrituras. Y aunque vivimos en un mundo lleno de desafíos y dificultades, su poder continúa operando más allá de lo que nuestros ojos pueden ver y de lo que nuestra mente puede comprender. No importa lo grande que sea el obstáculo que enfrentes ni cuán limitada te sientas, cada situación que parece imposible es una oportunidad perfecta para que su gloria se revele de maneras sorprendentes y asombrosas. En la vida cristiana, a veces nos enfrentamos a circunstancias que nos hacen sentir pequeños, débiles e incapaces de superar lo que tenemos delante. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde el poder de Dios puede manifestarse con mayor claridad. Él es capaz de transformar lo que parece ser un final en un nuevo comienzo, y lo que parece ser un fracaso en una victoria gloriosa. Así como en la vida de los personajes bíblicos, donde lo imposible se hizo posible, en tu vida también puede suceder algo increíble, si le das espacio a la fe y confías en su voluntad perfecta. La Biblia está llena de milagros que revelan el inmenso poder de Dios. Cada historia nos recuerda que el mismo Dios que obró en el pasado sigue obrando hoy. Aunque no siempre entendamos sus tiempos, podemos tener plena confianza en que su fidelidad y su poder son infinitos. Tal vez estés enfrentando un reto que te hace dudar o te hace sentir que ya no hay esperanza. Pero quiero recordarte que, aunque los obstáculos sean grandes, el Dios de los milagros sigue siendo grande, y su poder no tiene límites. La clave es confiar, esperar pacientemente y permitir que Él haga lo que solo Él puede hacer. Cuando te entregas completamente a Él y confías en su voluntad, lo que parece ser una montaña imposible de mover, se convierte en una oportunidad para que tu fe sea fortalecida y para que puedas ver a Dios obrar de una manera maravillosa. Recuerda que no importa cuán pequeña sea tu fuerza, ni cuán grande sea el obstáculo que enfrentes, Dios está contigo. El mismo Dios que obraba en tiempos antiguos, sigue obrando hoy en día. Así que confía, espera y permite que Él transforme lo imposible en una nueva historia de fe. Dios sigue haciendo milagros hoy, y está listo para obrar en tu vida de maneras que quizás aún no puedes imaginar. Permítele ser el autor de tu historia de fe, y no te rindas porque con Él, lo imposible es solo el comienzo de algo grandioso. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Ha sido un verdadero honor poder compartir este mensaje contigo y reflexionar juntos sobre cómo Dios transforma lo imposible en milagros. Mi oración es que, a través de lo que hemos hablado hoy, tu fe se haya fortalecido y que puedas ver la obra de Dios de una manera nueva y poderosa en tu vida. Es importante recordar que, aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, no hay nada imposible para nuestro Dios. Él tiene el poder de transformar cualquier situación, y todo lo que necesitamos hacer es confiar, esperar y poner nuestras vidas en sus manos. Como vimos en las historias que compartimos, no importa cuán grande o pequeña sea la batalla que enfrentemos. Lo importante es que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Te agradezco profundamente por ser parte de esta comunidad. Tu presencia y tu tiempo son valiosos, y cada uno de tus comentarios y oraciones son un testimonio del poder de la fe que compartimos. Espero que, con cada video, estés más cerca de experimentar y comprender las maravillas de Dios en tu vida. Si este mensaje te tocó el corazón, te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y te inspire a seguir adelante. ¿Qué parte de este mensaje resonó más contigo? ¿Cómo has visto a Dios obrar lo imposible en tu vida? Deja un comentario abajo para que podamos compartir juntos y seguir creciendo como comunidad.
Espero verte nuevamente en el próximo video, con más reflexiones que espero continúen edificando tu vida. Que Dios te bendiga abundantemente y que su paz y amor te acompañen siempre.